Bueno, aprovecho de saludar esta mañana a todos los oyentes, un poquito nerviosa, así que les ofrezco disculpas. Bueno, yo les voy a presentar la transformación que sufrimos nosotros, comunidad médico-quirúrgico, y la adaptación que tuvimos que hacer frente a esta pandemia, ¿no? Bueno, como ya sabe, el COVID-19 modificó no solamente nuestras vidas, sino también a nuestro trabajo en la institución. Por lo tanto, hemos sufrido una transformación en la que nuestro objetivo nunca cambió, el cual era mantener la integridad de nuestros pacientes, su familia, y ahora una tarea que se sumó, que fue la de cuidar nuestras vidas para poder cuidar la de nuestras familias posteriormente. Les voy a compartir unas imágenes sobre el año 2019, cuando disfrutábamos aún de actividades comunes sin el uso de las mascarillas, ¿no? Esta fue en nuestra unidad, la que podemos visualizar acá fueron en el aula magna, y aquí tenemos una imagen de la nueva realidad. La inicial es cuando, bueno, fueron las primeras semanas cuando aún no hacíamos uso de mascarillas en espacios comunes, solamente al ingresar a la habitación. Por otro lado, ya tenemos la adaptación que se hizo para realizar nuestras visitas de enfermería. Como pueden ver acá, sobre las escafandras se imprimieron imágenes para que los pacientes puedan tener un poco más de cercanía con nosotros y conocer nuestros rostros. Bueno, nuestros objetivos dentro de la atención como servicio han seguido siendo los mismos. Hemos involucrado al paciente en su cuidado, y en esta ocasión con mucha más énfasis, puesto que tuvimos que reducir nuestros ingresos a la habitación por norma ministerial. Al mismo tiempo, la mantención de los aspectos de seguridad del cuidado debían seguir, y el enfoque de la humanización, empatía y compasión creo que fue uno de los más requirientes en nuestro trabajo, puesto que nuestros pacientes contaban con una hospitalización completamente distinta. En esta ocasión se encontraban solos, muchas veces habían ingresado desde urgencia y no contaban con medios electrónicos para tener contacto con sus familias. Entonces fue nuestro trabajo quien permitió que pudiésemos darle un poco más de contención. Por otro lado, tuvimos al inicio un poco de problemática en cuanto a la racionalización de los elementos de protección, puesto que estos escaseaban a nivel de país, o por no decirlo de manera mundial, ¿no? Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes de cómo nos fuimos modificando. Inicialmente, al partir los turnos, nuestra jefatura iba informándonos sobre los cambios de los cuidados que había. Tuvimos que darle mayor énfasis al lavado clínico de manos, al uso correcto de alcohol gel. Aquí les comento, por ejemplo, el uso de los veladores de los pacientes los tuvimos que extraer fuera de la unidad con la finalidad de contar con insumos para poder tenerlos al alcance de los pacientes, y de ese modo impedir el hecho de que nosotros tuviésemos que salir de la habitación y dirigirnos hacia nuestra unidad, que era considerada un espacio limpio. También el educarnos sobre cómo era la eliminación de los elementos de protección de manera adecuada para disminuir el contagio. Bueno, nuestra atención de enfermería se mantiene igual, ¿no? Favorecemos la comunicación activa con nuestro paciente, hemos tratado de mantener los protocolos al máximo, del mismo modo, bueno, actualizándonos, porque esto venía día a día con repentinos cambios, pese a que teníamos cierta ventaja en cuanto a tiempo, porque claramente habían ciudades o países que habían sufrido esto mucho antes que nosotros. Entonces el conocimiento que estábamos adquiriendo nos permitía hacer modificaciones en nuestro protocolo para poder seguir brindando un buen servicio. El adelantarnos a la necesidad de los pacientes estaba relacionado directamente con la reducción de nuestras visitas, y bueno, uno debía ingresar a la habitación y tratar de abarcar en lo que más se podía la atención de ellos. ¿Le teníamos que entregar información clara y fácil? Definitivamente sí, porque como les habíamos comentado, nuestros ingresos eran menores, entonces muchas veces teníamos que contar con la participación de ellos para efectuar su cuidado. Y facilitar la comunicación con su familia, que era clave porque ya trabajábamos con pacientes un poco más lábiles emocionalmente, la incertidumbre de lo que pasaba los afectaba directamente. Bueno, estas eran nuestras casillas en las que organizábamos los insumos que teníamos que utilizar para tener o poder ingresar a la habitación, ¿no? Y como les había comentado, el uso de los veladores, que nos sirvió como
como un armario de insumos para no tener que salir de la unidad. Nuestras habitaciones empezaron a tener elementos únicos de uso para ese paciente, como el fonendoscopio, oxímetro de pulso, mango de presión, ligadura y todo lo que tuviéramos que tener para no tener que salir al exterior. Por otro lado, nuestras puestas en común se hicieron un poco más extensas, puesto que la información que debíamos recabar en estas era mucho más relevante. Tengo entendido que entre jefatura y el doctor Solar se trató de hacer esta tabla que se repitió posteriormente en muchos servicios, en la que sin colocar la identificación del paciente, solamente el número de habitación, se identificaban parámetros del paciente, sobre todo si es que había alguno alterado, para tener conocimiento de que debíamos hacerles un recontrol, por ejemplo, si es que teníamos su TAC, dependiendo de la confirmación, su PCR, para así poder organizarnos. Por otro lado, nuestra enfermera jefe tuvo que designarnos al personal con el tema de la entrega de las comidas, por ejemplo. Puesto que el equipo de alimentación en un momento inicial no estaba capacitado para poder entregarle la comida directamente a los pacientes, entonces nosotros como turnos, cada uno debía tomar a cargo alguna comida según nuestro horario para poder hacer la entrega. Y era un poco, al principio fue un poco caótico, pero posteriormente logramos organizarnos dependiendo del resultado, porque teníamos pacientes que eran sospecha, teníamos algunos que ya nos habían dado una PCR negativa y posteriormente los positivos. Entonces tratamos como de estructurarnos respecto a eso para entregarlo en un solo orden, disminuyendo el riesgo de contagio y también el hecho de estar cuidando el uso de los elementos de protección. Nos asignábamos tareas en cuanto a auxiliares y enfermeras con el fin de seguir trabajando en equipo y optimizar nuestros cuidados. La visita de enfermería se realizaba al igual que antes, pero tratábamos, al haber sido reducido, tratábamos de abarcar lo que más se podía. Hacíamos, en una sola visita hacíamos aseo y confort, hacíamos la educación, muchas veces dejábamos los tratamientos según los horarios establecidos, a mano del paciente, corroborábamos identificación de ellos para posteriormente pedirle a ellos que vía telefónica o según el uso del executum, verificar su administración correcta. La visita la hemos realizado en conjunto con nuestra enfermera y procurábamos que una de nosotras quedara limpia, por así decirlo, para que tuviera el acceso, que ante la necesidad tuviese que salir de la unidad del paciente hacia nuestra unidad de enfermería en caso de alguna urgencia. Como les comentaba, nuestra ronda de enfermería se mantenía, solamente que ya no era presencial, contábamos con una ronda de enfermería que se daba cada 2 horas, podíamos monitorizar al paciente con el uso del executum o de lo contrario el uso de los anexos del paciente. Y durante la noche se redujeron como el número de visitas, pero sí se hacía una presencial que tratábamos de cumplirla entre la 1 a las 3 de la mañana. Bueno, nuestra visita de enfermería nocturna trataba de evaluar, como siempre, el dolor, la eliminación, aproximar al paciente cualquier objeto que pueda necesitar o cualquier otra necesidad y velar porque su comodidad esté siempre presente. La reorganización de nuestro trabajo diario, bueno, se llevó a cabo según la contingencia también porque hubo modificaciones de horario de ingreso y de salida. Nuestro turno de día se redujo. Iniciábamos nuestras tareas nuestro ingreso de 8 a 6 de la tarde, por la que nuestra primera visita la iniciábamos alrededor de las 9:30 de la mañana. Se realizaba la visita de enfermería habitual, hacíamos nuestro control de signos vitales, propiciábamos hacer las tareas de lo que es aseo y confort, administrábamos medicamentos y siempre educábamos al paciente porque requeríamos cooperación con ellos si es que entre el margen del primer horario al segundo no teníamos permitido ingresar. Posteriormente teníamos la otra visita que era el de la 1 de la tarde donde ingresábamos nuestros almuerzos, también la revisión de los fármacos, y se le entregaba los fármacos que el paciente iba a tener entre esta y la próxima visita. Finalmente, alrededor de las
4:30 de la tarde hasta las 8 de la noche, hasta las 6 de la tarde realizábamos nuestra última visita de enfermería correspondiente al turno de día, en el cual repetíamos una tarea similar a la que hicimos en la mañana, haciendo un control de signos vitales, hacíamos el cálculo del score de alerta temprana para nuestros pacientes, administrar la medicación que implicaba según el horario que tenía, reforzábamos las medidas de seguridad, nuestra visita de enfermería completa y, bueno, como siempre, manteniendo esta contención emocional porque nuestros pacientes en ese momento se encontraban bastante lábiles y tratando de promover la comunicación con sus familias. Posteriormente realizábamos el cambio de turno-noche, el cual el personal ingresábamos a las 6 de la tarde y finalizábamos nuestro turno al otro día, que eran las 8. Se realizaba una visita inicial en la que se hacía la entrega de la próxima comida, que en este caso era la cena. También se administraba fármacos, evaluábamos las necesidades del paciente y según la valoración priorizamos las visitas de enfermería nocturna. En nuestra segunda visita, que era alrededor de las 21 horas, volvíamos a hacer nuestra visita de enfermería completa con control de signos vitales, el cálculo del score de alerta temprana, e independiente al resultado del score, siempre hacíamos recontroles, por ejemplo, de temperatura, porque sabíamos que eran los parámetros con mayor, bueno, no solamente temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera. Dábamos énfasis a generar recontroles sin importar el resultado del score. Nuestra visita de enfermería se llevaba a cabo según el protocolo, la administración de fármacos del mismo modo, y reforzábamos las medidas de seguridad, bueno, según la condición del paciente. La tercera visita, que también era presencial, se llevaba a cabo alrededor de entre la 1 y 3 de la mañana, donde se volvía a evaluar las condiciones del paciente. Posteriormente, observábamos las condiciones generales del paciente, volvíamos a evaluar el score de alerta temprana y volvíamos a recontrolar si es que esta se requería. Y la última la realizábamos también entre las 6 a 8 de la mañana, donde coordinamos los desayunos según el requerimiento del paciente, realizábamos actividades de aseo y confort, si es que lo requería, visitas de entrega de enfermería y los recontroles de temperatura y nuevamente el score de alerta temprana. Bueno, aquí se puede visualizar el equipo del cuarto sur, que en algún momento estuvimos en el sur, pero nos tuvimos que mudar al norte debido a la cercanía que tienen las habitaciones con la unidad de enfermería. Y esta es una imagen de nuestro equipo en un inicio, cuando aún hacíamos uso de nuestros uniformes comunes, estábamos aprendiendo a hacer el uso de los elementos de protección. Y por último, quiero comentarles que toda esta experiencia vivida nos ha permitido modificar, toda esta experiencia que hemos vivido nos ha permitido como modificar la entrega de nuestro servicio, pero no perder la esencia de lo que siempre hemos hecho, que ha sido velar por nuestros pacientes.